Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 19 del Evangelio según San Juan. En este capítulo sucede algo triste en la historia de la vida de Jesús, lo que es su crucifixión, muerte y sepultura. 4 lecciones podemos sacar de este capítulo 19 de Juan. Primera, la crucifixión de Jesús es el cumplimiento de la voluntad del Padre y lo que tú y yo necesitábamos, querido hermano, para poder encontrar salvación. Segundo, el amor de Jesús por nosotros es demostrado en su sacrificio, porque de tal manera amó Dios al mundo, leímos en el capítulo 3 del mismo Juan, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tercera lección, la muerte de Jesús es el pago por nuestros pecados. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él murió, querido hermano, para que tú y yo podamos tener vida y vida eterna. Y cuarta aplicación, el entierro de Jesús es un testimonio de su humanidad. Él era un ser humano, así como lo somos nosotros. No igual, obviamente, fue semejante a nosotros, porque Él era igual a Dios, pero se hizo semejante a nosotros para demostrarnos que así como Él venció, nosotros también podremos vencer. Te invito entonces a leer el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Dice la Biblia: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Nótese bien que Pilato en el capítulo anterior despreció y rechazó varias veces el llamado que el Espíritu Santo le estaba haciendo. Esto lo explicamos en el día anterior. Puedes devolverte y escuchar la reflexión si no la escuchaste. Y allí hice énfasis en esos llamados que el Espíritu Santo le estaba haciendo a Pilato, pero él rechazó. Y Elena de Juárez, el deseado de la gente, dice que Pilato pudo haberse salvado. Otro hubiese condenado a Jesús, pero Pilato pudo haber salvado su vida. Sin embargo, él rechazó a todos los llamados que el Espíritu Santo le hizo y ahora azota a Jesús. Esta sería la primera vez que Jesús fue azotado. Sería azotado nuevamente cuando se pronunció su sentencia de crucifixión. Allá en el capítulo 27 de Mateo, versículo 26, lo pudimos leer. Y deseado de la gente es página 683, dice: el propósito del primer azotamiento fue el de despertar, de ser posible, la compasión de la turba sedienta de sangre. Entonces Jesús fue azotado 2 veces. ¡Qué crueldad! Pilato, intentando despertar la compasión de la gente, lo azota. Pero luego, cuando a Jesús lo sentencian a muerte, le dan otra vez azotes, 39 azotes. Todo lo que soportó Cristo, todo lo que sufrió, querido hermano, por amor a ti y a mí. Y aún así, hoy día nosotros vivimos de una manera tan superficial, tan vacía, tan tibia, sin prestarle atención a todo lo que Cristo soportó. Sin embargo, dice el texto, versículo 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato intentando solucionar el asunto, pero le faltaba autoridad. La gente, cuando los ve, versículo 6 dice: los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale. Pilato les dijo: tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó decir esto, tuvo más miedo. Y el primer miedo sintió cuando la esposa de Pilato, recuerda que el capítulo anterior lo mencioné, que la esposa tuvo un sueño y le envió una carta a Pilato. Así que esa carta dio lugar a la ocasión anterior para que Pilato tuviese miedo. Entonces la intimación de que Jesús fuera un ser sobrenatural lo llenó de malos presentimientos. Y ahora, cuando escucha que los sacerdotes y la gente dice que él se hizo llamar hijo de Dios, él corrobora que lo que su esposa le dice es cierto. Entonces siente más miedo, pero no hace nada por detener, no hace nada por impedir. ¿Te das cuenta? Así hay muchas personas hoy día. Escuchan los mensajes de Dios, sienten que lo que se está diciendo es verdad. Sabes que la palabra de Dios es cierta, es real, querido amigo, pero te da miedo o no sé, todavía no tomas decisiones por Cristo Jesús. Estás en la condición de Pilato.
Tienes el conocimiento, pero te falta tomar la decisión. Y hay muchas personas así, 5, 10 meses, 1 año, 2 años, 3 años. He escuchado personas que llevan 30 años en la iglesia, no te miento. He visto una persona que llevaba más de 30 años en la iglesia y nunca había tomado la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Qué pasará por la mente de una persona de estas? Es que yo te digo, un amigo que lleva 1 año en la iglesia y no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, ¿qué pasará por la mente de ese amigo? ¿Cuántos sermones ha escuchado? ¿Cuántos llamados del Espíritu Santo ha sentido? Y aún así sigue duro, así como Pilato. Mira cuántas veces escuchaba, pero él seguía duro. Y entró, dice el versículo 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Él lo dijo, pero no lo hacía. David Ankeral, del 23 de enero del año 1900, dice: Pilato mostró al decir esto que se hacía responsable por la condenación de Cristo, por la cruel flagelación y por la forma en que insultaron a Cristo antes de que se probara que había hecho algún mal. Pilato había sido elegido y nombrado para administrar justicia, pero no se atrevió a hacerlo. Si hubiese ejercido la autoridad que afirmaba tener y que le daba su cargo, si hubiera protegido a Cristo, no hubiera sido responsable de su muerte. Cristo había sido crucificado, pero Pilato no habría sido culpable. Esta es una de las frases que te decía hace un momento. Pilato pudo haber salvado su vida. Otro hubiese crucificado a Jesús, pero Pilato se pudo haber salvado. Y aquí cuando él dice: tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte, él se echó todas las culpas encima porque no hizo nada. Pudo más la gente. Entonces respondió Jesús, versículo 11: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y desde entonces, dice el versículo 12, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Versículo 15, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Qué triste situación. Rechazaron rotundamente, totalmente a Jesús y escogieron sobre sí otro rey. Mira que fue similar en los tiempos de Samuel. En los tiempos de Samuel, recuerda allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, cuando los hijos de Samuel hicieron las cosas malas. Él tenía 2 hijos, si no sabías, que hicieron las cosas malas. Y el pueblo entonces pidió rey, como lo tenían las otras naciones. Samuel se sintió mal porque creyó que lo estaban rechazando a él. Pero Dios le dice: no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ellos quieren un rey, pues le daré un rey de acuerdo a su corazón. Y aquí mira bien, una vez más se cumple esto. El pueblo escogiendo a otro rey, más que Jesús, le dieron la espalda a Jesús. Y así hoy día sería la tercera vez. El hombre todavía hoy sigue escogiendo otro rey. No escogen a Jesús. Ese rey es el dinero, ese rey es el placer, ese rey es el licor, ese rey son las fiestas. ¿Cuál es el rey de tu vida, querido amigo? ¿Qué es lo que te impide entregarle tu vida a Cristo Jesús? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando el mensaje y no te has decidido? ¿Tienes a alguien por rey que no es Jesús? Está pasando lo mismo que estos principales sacerdotes y los judíos. ¡Qué triste situación! No permitas que eso pase más en tu vida. Hoy decídete por Cristo Jesús. Permite que Dios sea el rey de tu vida. Dice la sierva del Señor en una de sus cartas del 1 de febrero del año 1900, cuán grande fue el dolor de Cristo cuando vio que los judíos decidían su destino sin posibilidad alguna de redención. Solo Él podía comprender el significado de su rechazo, traición y condenación del Hijo de Dios. Había desaparecido su última esperanza para la nación judía. Nada podía evitar su condenación. Dios fue desconocido como su gobernante por medio de los representantes de la nación. En los mundos que no cayeron,
En todo el universo celestial se oyó la blasfema exclamación: no tenemos más rey que César. El Dios del cielo escuchó su elección. Les había dado la oportunidad de arrepentirse y no quisieron. 40 años más tarde Jerusalén fue destruida y el poder romano gobernó sobre el pueblo. Entonces no tuvieron libertador, no tenían más rey que César. De allí en adelante la nación judía fue como estado una rama cortada de la vid, una rama muerta y estéril para ser atada y quemada, errante de país en país por todo el mundo, de siglo en siglo, muerta en delitos y pecados sin un Salvador. ¡Qué terrible situación! Ellos no tenían noción de lo que estaban diciendo. Simplemente estaban llenos de odio, de deseos, de sed de sangre. El enemigo les tenía embotados sus mentes. ¡Qué rechazo tan terrible! Y luego empieza el relato de la crucifixión de Jesús. No es necesario ahondar en los detalles porque ya hablamos de esto cuando llegamos allí, en Mateo y en Marcos y en Lucas. Puedes leer el texto allí. Pilato escribe una lectura: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los hombres le dicen: pero no escribas así, sino más bien el que se hizo pasar por rey. Pero le dice: lo que escribí ya quedó escrito. Y el versículo 25 al 27, mira lo que dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y mira ese amor que sentía Juan por Jesús y por María, y allí se creó un vínculo especial. Este del cual se habla aquí es el mismo autor del Evangelio según San Juan, al cual Jesús le encargó su madre, porque vio en él algo especial. Versículo 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Allí dice la sierva del Señor, en Mensajes Selectos, página 111 del año 1897. Cuando Cristo pronunció estas palabras, se dirigió a su Padre. Cristo no estuvo solo al hacer este gran sacrificio. Fue el cumplimiento del pacto hecho entre el Padre y el Hijo antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra. Con manos entrelazadas, entraron en el solemne compromiso de que Cristo se convertiría en el sustituto y la garantía de la raza humana si ella fuera vencida por las sofisterías de Satanás. El pacto ahora se estaba consumando plenamente. Se alcanzó el clímax. Cristo estaba consciente de que había cumplido al pie de la letra el compromiso que se había asumido. En la muerte fue más que vencedor. Se había pagado el precio de la redención. Gloria al Señor. Por eso Él dice: consumado es. Sigue diciendo la sierva del Señor: cuando Cristo clamó consumado es, la mano invisible de Dios rasgó de arriba abajo el fuerte tejido del velo del templo, quedando al descubierto el camino hacia el lugar santísimo. Dios inclinó la cabeza satisfecho. Ahora podían combinarse su justicia y su misericordia. Podía ser justo y sin embargo justificar a todos los que creyeran en Cristo. Contempló a la víctima que expiraba en la cruz y dijo: consumado es. La raza humana tendrá otro juicio. El precio de la redención fue pagado y Satanás cayó del cielo como un rayo. Gloria al Señor, porque allí nosotros tuvimos la victoria. Y termino con otro texto de la sierva del Señor. Dice: cuando Cristo clamó consumado es, todo el cielo triunfó. Terminó el conflicto entre Cristo y Satanás acerca de la ejecución del plan de salvación. El espíritu de Satanás y sus obras se habían arraigado profundamente en las simpatías de los hijos de los hombres. Si Satanás hubiese llegado a ocupar el poder, eso hubiera significado muerte para el mundo. El implacable odio que sentía por el Hijo de Dios se reveló en la forma en que lo trató mientras estuvo en el mundo. Todo había sido ideado por el enemigo caído. La traición de que fue objeto Cristo, su juicio y crucifixión, su odio consumado en la muerte del Hijo de Dios, colocó a Satanás en el punto donde su verdadero carácter diabólico fue revelado a todos los seres inteligentes que no habían caído en el pecado. Los santos ángeles fueron sacudidos de horror porque uno que había pertenecido a su número pudiera haber caído hasta el punto de ser capaz de tal crueldad. Se apagó en sus corazones todo sentimiento de simpatía
o de compasión que pudieran haber sentido alguna vez por Satanás en su exilio. Que su envidia llegara al punto de vengarse de tal manera de una persona inocente fue suficiente para despojarlo de su falso manto de la luz celestial y para que revelara la horrible deformidad oculta, pero que manifestara semejante maldad para con el Hijo de Dios, quien con una abnegación sin precedentes y un amor por las criaturas formadas a su imagen había venido del cielo y había tomado su naturaleza caída. Era un crimen tan atroz contra el cielo que hizo que los ángeles fueran sacudidos de horror y cortó para siempre el último lazo de simpatía que existía entre Satanás y el mundo celestial. Y aquí terminó el conflicto. Digo terminó porque sí, nosotros continuamos aún, pero ya Satanás quedó derrotado y Jesús con su muerte en la cruz venció. Y hoy tú y yo, querido hermano, al aceptar ese sacrificio, vencemos en el nombre de Cristo Jesús. Luego sigue el relato mencionando cómo Jesús es traspasado y Jesús es sepultado. No voy a entrar en detalles, solamente quería decirte esto, para que tú aceptes a Cristo Jesús, querido amigo. No rechaces más, no sigas menospreciando más el llamado del Espíritu Santo. Mira lo que pasó con Pilato, por tanto rechazar. Él fue rechazado también. Mira lo que pasó con la nación judía, por tanto rechazar a Jesús. Tuvieron a otro rey menos a Jesús y por eso perdieron y fueron condenados a muerte. Hoy Jesús te está llamando y está tocando tu corazón. No resistas más. Ábrele a Cristo Jesús. Deja que Él entre en tu vida y sea tu rey. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!